Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a arrancar con la clase de lógica. Vamos a arrancar hablando sobre las preposiciones y los conectivos. Entonces, primero que nada es importante siempre resaltar dónde se va a aplicar lo que estamos estudiando. En el caso de lógica no tan solo se utiliza en matemáticas, sino también en programación, como así también en diferentes áreas. Entonces, para arrancar vamos a dar algunos conceptos o nociones de lógica básicas, las cuales son las preposiciones. Bueno, vamos a arrancar definiendo qué es una preposición. Una preposición es un enunciado que expresa una verdad o una falsedad. Bien, en algunos libros van a encontrar que en vez de falsedad va a decir falacia. Entonces, para comprender un poco esta definición, veamos el siguiente ejemplo. Fíjese que tenemos dos oraciones en la cual una de ellas dice que la Tierra es un planeta. Esta oración es verdadera ya que justamente la Tierra es un planeta. Y por otro lado tenemos una oración que dice que 2,4 es un número entero. Como sabemos, es falso ya que 2,4 no es un número entero, sino que es un número con decimales. Estas oraciones se conocen como preposiciones simples. Entonces, cada una de estas oraciones es una preposición, ya que es un enunciado que puedo decir si es verdadero o falso. Matemáticamente, a una preposición la denominamos con una letra, por ejemplo P, y como dijimos, puede tomar dos valores. Estos valores lógicos pueden ser verdadero o falso. Ahora, observemos el siguiente ejemplo. Fíjense que tenemos una oración que dice que 3 es un número impar y 9 es un número par. Bien, fíjense que aquí tenemos dos preposiciones, una que llamamos P y otra que llamamos Q, la cual están unidas mediante un conectivo que es I. Bien, que esto vamos a estar hablando más adelante, en la cual fíjense que es una oración que está compuesta por dos preposiciones. Por un lado, la preposición P sabemos que es verdadera, ya que 3 es un número impar, y la preposición Q es falsa, ya que 9 no es un número par. Entonces, aquí se introduce un nuevo concepto que se conoce como preposición compuesta, ¿bien? La cual es aquella que se obtiene al combinar dos o más preposiciones simples mediante un conectivo lógico o negando una preposición simple, que esto vamos a estar viendo más adelante. Observemos que en el ejemplo anterior nuestro conectivo lógico era esa I que unía una preposición P con la otra preposición Q. Entonces, aquí tenemos que también introducir el concepto de conectivos lógicos, en la cual lo podemos definir de la siguiente manera. Entonces, los conectivos lógicos son elementos del lenguaje que permiten construir frases nuevas a partir de la existente, obteniendo nuevos significados. Tenemos diferentes conectivos. Ahora a continuación vamos a mostrar una tabla en la cual van a encontrar los diferentes conectivos que existen. El primero de ellos es la de negación, el cual fíjense del lado izquierdo aparece el símbolo. Tenemos la conjunción, que es justamente ese i que hemos visto anteriormente. Tenemos la disyunción, que representa un o, la implicación, la doble implicación y la disyunción exclusiva. Bien, para comprender estos conectivos lógicos, veamos los siguientes ejemplos. Empecemos con la negación. Fíjense que tenemos en el lado izquierdo una preposición P que dice que todo hombre es honesto. Bien, supongamos que esta preposición sea verdadera. Entonces, si esta preposición es verdadera, lo que hace la negación es negar esa preposición. Entonces, la preposición P negada quedaría de la siguiente manera, que no todo hombre es honesto, ¿bien? Es decir, que lo que era verdadero ahora lo vuelve falso. De la misma manera, ahora veamos el ejemplo del lado derecho de Q, la preposición Q, el cual dice que hoy no es un buen día, ¿bien? Supongamos que esta preposición sea falsa. Entonces, al negar esta preposición, lo que hace es convertirnos esta preposición, que era falsa, en una preposición verdadera. Entonces, un negado sería que hoy es un buen día. Entonces, la negación lo que hace es hacernos lo contrario, es decir, dar el valor lógico contrario a lo que tenía nuestra preposición. Entonces, si la preposición Q inicialmente era falsa, ahora la vuelve verdadera. Ahora veamos el caso de la conjunción. El caso de la conjunción es el caso que hemos visto anteriormente en el ejemplo, que era el caso del i.
Para comprenderlo, veamos el siguiente ejemplo. Dice que Argentina es un país y Salta es una provincia. Fíjense que tenemos dos preposiciones unidas mediante este conectivo que se llama conjunción, que se representa con la letra I y cuyo símbolo aparece aquí arriba. Entonces, fíjense que por un lado tenemos una preposición P, que dice que Argentina es un país, y por otro lado tenemos una preposición Q, que es que Salta es una provincia. ¿Bien? Entonces, eso matemáticamente se expresa de la siguiente manera, mediante este símbolo que aparece aquí, como P y Q. ¿Bien? Con este símbolo se representa la conjunción. En el próximo video vamos a ver qué valores lógicos toma una preposición compuesta. ¿Bien? Que va a depender obviamente del valor lógico de sus preposiciones simples. Ahora, veamos el caso de la disyunción, que en lenguaje natural sería el o. Bien, entonces veamos este ejemplo que dice: regalo los libros viejos o los que no me sirven. Tenemos una preposición P, que es regalo los libros viejos, y después tenemos una preposición Q, que es regalo los libros que no me sirven. Entonces, para representar esta preposición compuesta con el conectivo o disyunción, se representa mediante esta forma que tenemos aquí, ¿bien? Con esa B que representa la disyunción, o en lenguaje natural sería un O. Ahora, para el caso de la implicación, fíjense que es cuando nosotros decimos sí, entonces, es decir, que una implicación requiere que una preposición implique a la otra. Veamos un ejemplo. Tenemos que si la semana que viene hay examen, entonces estudio. Tenemos una preposición P, que es que la semana que viene hay examen, y que eso implica otra preposición que es que tengo que estudiar, ¿bien? Que es esa preposición Q, que entonces estudio. ¿Eso cómo se representa? Bueno, eso se va a representar de la siguiente manera. Como estoy marcando aquí, que es una flecha, es decir, P, entonces Q. Ahora, para el caso de la doble implicación, esto es cuando nosotros decimos sí, solo sí, se cumple algo. Fíjense, veamos un ejemplo. Fíjense que tenemos una preposición compuesta que dice: un triángulo es rectángulo si y solo si tiene un ángulo recto. Tenemos por un lado una preposición P, que es un triángulo es rectángulo, y esto va a ser así solo si tiene un ángulo recto. Bien, si tiene un ángulo recto es un triángulo, es un triángulo rectángulo si tiene un ángulo recto. Bien, ¿y eso cómo se simboliza? Bueno, de la siguiente manera, con una flecha doble. Fíjense que tenemos P, doble flecha, Q. Eso significa el sí, solo sí. Y por último tenemos la disyunción exclusiva, que se representa con una B y una raya debajo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, veamos el siguiente ejemplo, que dice: o voy al cine o voy a la plaza, ¿bien? Pero no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces tenemos una preposición que es que voy al cine, y otra preposición Q, que es o voy a la plaza. Cuando veamos las tablas de verdad, van a ver la diferencia que hay entre la disyunción exclusiva y la disyunción. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se simboliza la disyunción exclusiva? Bueno, de la siguiente manera, con esta B y esta raya que hemos visto anteriormente. Bueno, estos serían los diferentes conectivos lógicos que unen dos preposiciones simples y nos forman una preposición compuesta. Ahora, estaría bueno que resolvamos algún ejercicio, como por ejemplo este que tenemos aquí, en la cual se nos pide indicar cuáles son preposiciones y cuáles no, y en caso que sean preposiciones, decir si son verdaderos o falsos. Bueno, lo que siempre recomiendo es que primero pausen el video, traten de resolverlo solos y luego ven en el video la respuesta. Bueno, vamos a arrancar por el primero, que dice que A es un número, bien, en la cual tenemos que decir si es preposición o no. Bueno, dice A es un número. ¿Es preposición? Pues la respuesta es sí, es una preposición. Y es una preposición simple. Ahora, esta preposición
¿es verdadera o es falsa? En este caso, esta preposición es falsa, ya que A no es un número, es una letra. ¿Bien? Entonces, para el primer caso sería que es una preposición simple y es falsa. Ahora, fíjense en el segundo caso, que nos dice 4 es un número par. ¿Es una preposición? Y la respuesta es sí, ya que podemos decir si eso es verdad o es falso. Entonces es una preposición simple, la cual en este caso es una preposición simple verdadera, ya que 4 es un número par. Ahora, veamos el tercer caso, que dice Juan y Ana. ¿Esa oración Juan y Ana nos dice algo? ¿Podemos decir si es verdad o es falso? Pues esto no es una preposición. ¿Por qué? Porque no nos afirma nada. Por lo tanto, no podemos decir si es verdadero o es falso. Por lo tanto, no es una preposición. Ahora, hay algo interesante que está en el punto 4, 5 y 6, en el cual, fíjense que tenemos expresiones matemáticas, la cual uno puede decir, bueno, hemos visto oraciones, por lo tanto las expresiones matemáticas no son preposiciones. Pero en este caso vamos a ver que sí hay algunas que sí son preposiciones y otras que no. Veamos el caso del ejercicio 4. Dice 6 por 15 más 3. ¿Eso es una preposición? ¿Podemos afirmar que el cálculo es correcto o no? Pues no, no es una preposición. ¿Por qué? Porque no podemos afirmar nada con respecto a esto. Por lo tanto, no es una preposición. Ahora, fijémonos en el caso del ejercicio 5. Dice 120 por 5 igual a 612. ¿Es una preposición? Pensemos por unos segundos. Dice 120 por 5 igual a 612. ¿Podemos decir que eso es verdad o es falso? Pues la respuesta es sí, que es una preposición y es simple. ¿Bien? ¿Por qué? Porque podemos decir si ese valor 120 por 5 es verdadero o falso. En este caso es falso, ya que 120 por 5 es 600 y no es igual a 612. ¿Bien? Ahora veamos el caso del ejercicio 6. Dice 8 menor a 16. ¿Eso sería una preposición? ¿Podemos decir que es verdadero o falso? Pues la respuesta es sí. Es una preposición simple, ya que 8 es menor a 16. Por lo tanto, esa preposición es verdadera. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Bueno, veamos el siguiente ejercicio que dice Android es un sistema operativo. Android es un sistema operativo. ¿Podemos decir si es verdad o falso eso? Pues la respuesta es sí. Es una preposición simple en la cual, en este caso, Android sí es un sistema operativo. Por lo tanto, es una preposición verdadera. Y ya para ir terminando, vamos a hacer el ejercicio 8, el cual dice ingeniería industrial e ingeniería química. Bien, y no nos dice más nada. Entonces, podemos decir que es una preposición. Simplemente dice ingeniería industrial e ingeniería química. No nos asegura nada, por lo tanto, no es una preposición. Bien, porque no afirma absolutamente nada. Simplemente es una oración. Ahora, para el caso del ejercicio 9, fíjense que tenemos una oración que dice que Juan es estudiante y María es profesora. ¿Es una preposición? ¿Qué piensa usted? Sí, es una preposición, pero en este caso es una preposición compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos este conectivo y, es decir, tenemos una conjunción. Entonces, no podemos decir si es verdadero o falso, ya que tenemos que ver si realmente Juan es un estudiante y María es una profesora. Bien, de todas formas, vamos a ver cómo es el valor lógico de una preposición compuesta en el próximo video. Y por último, para ir terminando, el ejercicio 10 dice 4 más 3 menor a 5 más 2. ¿Eso es una preposición o no? Como vimos en el caso del ejercicio 6, es una preposición. Y una preposición simple, ya que justamente podemos decir si es verdadero o falso. En este caso, ¿es verdadero o falso? Es decir, 4 más 3 es 7 y 5 más 2 es 7. 7 es menor a 7, pues la respuesta es no. Por lo tanto, tenemos una preposición simple falsa. Bien, porque 7 no es menor que 7, sino 7 es igual a 7. Es así. En el próximo video vamos a ver
qué valores lógicos toma una preposición compuesta. Bien, es decir, vimos que una preposición compuesta está formada por dos preposiciones simples o más, la cual su valor lógico de la preposición compuesta va a depender justamente de los valores lógicos de sus preposiciones simples. Así que en el próximo video vamos a estar viendo lo que es la tabla de verdad. Vamos a ir entendiendo de a poco cómo toma valores las preposiciones compuestas, qué valores lógicos toma, dependiendo justamente del conectivo lógico que tenga. Espero que este video le haya gustado, le haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con sus amigos y nos vemos hasta el próximo video.